Cada mañana, mi hijo menor entraba en la habitación de su cuñada. Entonces decidí instalar una cámara de seguridad. Pensé que lo peor que vería sería que él estaba teniendo una aventura con la esposa de su hermano, pero me equivoqué. Lo que quedó grabado en esa cámara era mucho más aterrador. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me desperté cuando el cielo todavía estaba cubierto de neblina. Era un hábito que se me había quedado grabado desde los días en que mi esposo aún vivía. Manuel, mi hijo mayor, bajó a la cocina justo después. Ya llevaba puesto su traje de oficina impecable, con la corbata bien ajustada. Se acercó y me dio un beso suave en la mejilla. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo», respondí con una sonrisa, empujándole un plato de pan tostado. «¿Hoy vas a trabajar tan temprano?» «Quiero aprovechar para terminar unas cosas en la empresa antes de la boda, mamá. Después quiero dedicarle todo mi tiempo a Carmen». Al mencionar a Carmen, la felicidad iluminando su rostro también calentó mi corazón. Hablamos de los últimos detalles de la boda, del traje de Manuel y del vestido que usaría mi futura nuera. Todo parecía perfecto. Perdida en mis pensamientos, el timbre del teléfono sonó repentinamente, rompiendo la calma. Miré la pantalla. Era Javier, mi hijo menor. Mi corazón se alegró de inmediato. Seguramente llamaba para preguntar por los preparativos. «Hola, Javier». «Mamá». Su voz al otro lado de la línea sonaba cansada y llena de disculpas. «¿Mamá y mi hermano están bien?» «Todo está bien». «¿Qué pasa, hijo?» Javier dudó un momento antes de decir: «Mamá, yo... lo siento mucho. En la conferencia surgieron unos problemas inesperados. El socio VIP pidió extender 2 días más Sofía y yo. Definitivamente no vamos a llegar a tiempo para la boda de Manuel». Una sensación de vacío y decepción me invadió. La boda de su hermano, un evento tan importante, y el menor no podría estar presente. Escuché también la voz de Sofía, dulce y llena de pesar, hablando cerca del teléfono. «Mamá, lo sentimos muchísimo. Yo ya tenía listo un regalo especial para los novios, y aún así...». Contuve un suspiro, sin querer preocuparlos más. «No pasa nada, hijos. Enfóquense en terminar bien todo. Aquí estamos bien». Aunque intenté disimularlo, la boda de Manuel se celebró con un vacío imposible de llenar. En la antigua iglesia del pueblo, bajo la luz dorada del sol, Carmen se veía deslumbrante con su vestido blanco. Parecía una princesa salida de un cuento, y Manuel, mi hijo, estaba ahí mirándola embelesado, sin apartar los ojos de su esposa ni un segundo. Se suponía que debía sentirme completa, pero durante toda la ceremonia no dejé de volver la vista hacia el fondo de la iglesia, buscando sin querer 2 figuras familiares. La ausencia de Javier y su esposa seguía pesándome en el pecho. 2 días después de la boda, la casa todavía tenía el eco de la celebración. Yo estaba en el patio trasero, regando con calma las bugambilias llenas de flores, cuando escuché el sonido familiar del auto de Javier entrando al patio. La alegría me desbordó. Por fin estaban en casa. Javier y Sofía entraron cargados de regalos. Sofía, siempre tan rápida y cariñosa, corrió a abrazarme de inmediato. «Mamá, sentimos muchísimo no haber estado allí. Lo importante es que ya están aquí», le respondí dándole unas palmadas en la espalda. Llamé hacia el piso de arriba. «Manuel, Carmen, sus hermanos ya llegaron». Manuel y Carmen bajaron enseguida. Sofía me soltó y avanzó emocionada hacia Carmen, estrechándole la mano con una sonrisa brillante. «Hola, cuñada. Soy Sofía. Perdón por perderme su día especial. Me da mucho gusto conocerte». Justo en ese instante, miré de reojo a Javier. Acababa de dejar sus maletas en el suelo, de pie detrás de su esposa. Cuando levantó la mirada y vio directamente a Carmen, lo vi quedarse paralizado. Su sonrisa se congeló. Todo su cuerpo pareció endurecerse. Pude ver claramente cómo sus ojos se abrieron de golpe. Las pupilas se le contrajeron con sorpresa, casi con miedo. Dio un pequeño paso hacia atrás, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que no pasó desapercibido para mí. Un silencio extraño y pesado cubrió la sala por unos segundos. Manuel, quizá notando también la actitud rara de su hermano menor,
Lo empujó suavemente con el codo y bromeó para romper la tensión. ¿Qué pasa, Javier? ¿Te quedaste paralizado porque tu cuñada es muy guapa? Javier se sobresaltó como si despertara de un trance. Balbuceó con la voz poco natural. Ah, no, es que estoy un poco cansado después del viaje largo. Bajó la cabeza, evitando deliberadamente las miradas de todos, sobre todo la de Carmen. El instinto de madre no me permitió dejar de observar a Carmen. Ella mantenía esa sonrisa perfecta, la de una recién casada feliz. Pero cuando su mirada pasó por Javier, juro que vi un destello helado, una mirada fugaz pero lo bastante fría como para hacerme estremecer. Esa noche, durante la primera cena familiar con todos presentes, el ambiente era insoportablemente tenso. Javier casi no pronunció palabra, apenas tomó unos bocados por compromiso y enseguida pidió permiso para irse a descansar, con la excusa del desfase horario. Miré su figura delgada y encorvada alejarse por el pasillo, y una sensación de inquietud sin nombre empezó a crecer dentro de mí, helada y difusa. En ese momento, me repetí que seguramente solo estaba exagerando. Tal vez era el cansancio del viaje, o que mis hijos aún no se acostumbraban a convivir bajo el mismo techo, pero mi intuición gritaba que algo no andaba bien. Desde entonces, nuestra familia entró en una nueva rutina. Cada mañana, Manuel se levantaba más temprano que todos, desayunaba con Carmen y salía corriendo al trabajo. Sofía y Javier bajaban poco después. Todo habría seguido tranquilo, si no fuera por aquella mañana fatídica. Una semana después de la boda, justo cuando Manuel acababa de salir en el coche y desaparecer tras el portón, yo estaba en la cocina lavando unas tazas cuando, al mirar casualmente hacia el pasillo del piso de arriba por el hueco de la escalera, vi a Javier. El muchacho estaba parado frente a la puerta del dormitorio de su hermano y su cuñada. No tocaba, solo permanecía ahí, inmóvil, con las manos apretadas a los costados. Bajo la luz amarillenta del pasillo, pude ver claramente su rostro tenso y lleno de dudas. Estaba pálido, con los labios apretados. Se quedó así casi un minuto, que me pareció una eternidad, y luego echó un vistazo a lo largo del pasillo, como un ladrón, asegurándose de que nadie lo veía. Cuando creyó estar solo, levantó la mano con cautela y tocó suavemente la puerta de madera. Esta se entreabrió casi de inmediato. Sin un solo chirrido, Javier se escabulló adentro con rapidez. La puerta se cerró tras él en un silencio absoluto. Me quedé helada. El trapo que tenía en la mano cayó al suelo. Todo mi cuerpo se enfrió. Un pensamiento repugnante y vergonzoso cruzó mi mente. Javier estaba teniendo una relación con su cuñada. La sangre me hirvió. La rabia, la decepción y el asco me marearon. Tuve que apoyarme en la encimera para no caer. Manuel, que tanto amaba y confiaba en su esposa. Y Sofía, mi nuera menor, dulce y obediente, la misma que me había contado con timidez que estaba embarazada de unas semanas. La alegría por mi primer nieto aún no se había asentado del todo, y ahora me enfrentaba a esta verdad cruel. Si Javier era capaz de algo tan abominable, si se atrevía a traicionar a su hermano y a la esposa que llevaba en su vientre la sangre de nuestra familia, no lo perdonaría, aunque fuera mi propio hijo. Una furia silenciosa ardía en mi pecho. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que comprobarlo, atraparlos con mis propios ojos. Al día siguiente, calculé el tiempo con precisión. Cuando Manuel se fue, fingí salir al jardín con unas tijeras para podar las rosas, pero en realidad me escondí detrás de la gran columna del porche, desde donde se veía claramente el pasillo del piso superior. Mi corazón latía con fuerza. Y entonces, todo volvió a repetirse, como una película en cámara lenta. Javier volvió a acercarse sigilosamente, volvió a mirar alrededor y volvió a desaparecer tras la puerta del cuarto de Carmen. La sospecha que me había estado carcomiendo ya se había convertido en una verdad dolorosa. Empecé a fijarme más en Javier. El muchacho estaba cada vez más delgado y pálido. Sus ojos se hundían, con ojeras oscuras como si no hubiera dormido en meses. Durante las comidas, se sobresaltaba cada vez que alguien lo llamaba sin querer, y el tenedor en su mano temblaba ligeramente.
Evitaba todas las miradas, especialmente la mía, hasta que una mañana decidí que ya no podía seguir fingiendo. Me senté en la sala, con un libro en la mano. Aunque no podía concentrarme en una sola palabra, afiné el oído para escuchar cualquier ruido proveniente del piso de arriba. Como siempre, después de que Manuel se fue a trabajar, se oyeron los pasos familiares de Javier. Escuché el sonido de la puerta del cuarto de Carmen al abrirse. Unos 15 minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Javier salió. Me incorporé y lo miré fijamente. Pero lo que vi hizo que mi teoría sobre un romance secreto empezara a desmoronarse. El muchacho no mostraba ni rastro de culpa, ni la satisfacción de alguien que acaba de vivir un encuentro prohibido. Su rostro estaba blanco como el papel, sin una gota de sangre. Tenía el sudor frío perlándole la frente, escurriéndosele por las sienes. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apretarlas en puños para disimularlo, pero lo que más me estremeció fueron sus ojos, vacíos, sin vida, como si alguien le hubiera arrancado el alma. Caminó por la sala, pasó justo frente a mí y parecía no notar mi presencia. Subió las escaleras hacia su cuarto con pasos pesados, como un sonámbulo. Eso no era el comportamiento de un amante infiel. Era el de alguien que estaba sufriendo una tortura insoportable. El miedo difuso que sentí fue más grande que la rabia inicial. ¿Qué demonios estaba ocurriendo detrás de esa puerta cerrada? Esa noche, esperé a que Javier bajara a la cocina por agua. Traté de parecer tranquila, de hablar con la voz más suave posible. Javier, hijo, ¿el trabajo te tiene muy estresado últimamente? Te veo muy flaco, muy demacrado. Mi hijo dio un brinco, como si lo hubieran electrocutado. El vaso se le escapó de las manos y se estrelló contra el piso. Se agachó enseguida, nervioso, recogiendo los pedazos afilados, con la voz temblorosa. No pasa nada, mamá. Estoy bien. Es solo que tengo mucho trabajo. No me miró ni una sola vez a los ojos. Solo siguió agachado, recogió los pedazos, limpió apresuradamente el agua derramada y casi salió corriendo de la cocina. Me quedé inmóvil, mirando el charco que no alcanzó a secar del todo. Esa noche entendí que ya no podía seguir esperando. No podía preguntarle directamente, porque estaba claro que Javier escondía un secreto terrible. Tenía que descubrir la verdad por mi cuenta. A la mañana siguiente, cuando todos se fueron a trabajar, llamé a don Pascual, un fontanero y electricista de confianza que conocía desde hacía años, alguien en quien podía confiar plenamente. Cuando llegó, fui directa al grano. Lo llevé al piso de arriba y le señalé varios rincones del pasillo, la sala y la entrada a la cocina. Don Pascual, necesito que me instale las cámaras más pequeñas y discretas que tenga en estos lugares, y deben estar listas esta misma mañana. Don Pascual me miró con sorpresa, pero la seriedad de mi mirada bastó para que no hiciera ninguna pregunta. Solo asintió en silencio y se puso a trabajar. Cuando se fue, pasé toda la tarde encerrada en mi habitación, con las manos temblorosas mientras aprendía a usar la aplicación para ver las cámaras en mi viejo teléfono. Cuando las primeras imágenes aparecieron, nítidas hasta el más mínimo detalle, mi corazón latía como un tambor de guerra. Sentí una mezcla abrumadora de emociones, la culpa de quien espía y la tensión de un soldado antes de la batalla final. Sabía que había cruzado una línea y que ya no había vuelta atrás. Elaboré un plan sencillo, pero extremadamente cuidadoso. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual y preparé un desayuno abundante. Mientras todos comían, hablé en voz alta, fingiendo naturalidad. Esta mañana tengo que ir temprano al mercado para comprar algunas cosas secas y especias. Últimamente todo ha subido de precio. Hay que ir temprano para elegir lo mejor. Probablemente vuelva al mediodía. Eché una mirada rápida a la mesa, Sofía y Manuel no prestaron atención, pero vi claramente cómo los palillos en las manos de Javier se detuvieron un segundo. Él lanzó una mirada rápida hacia Carmen, una mirada fugaz y preocupada del otro lado. Carmen mantenía su sonrisa dulce, pero no se me escapó el leve gesto en la comisura de sus labios, discreto y lleno de intención. Esperé a que Manuel y Sofía salieran de casa. Luego tomé mi bolso y salí también al mercado. Encendí el auto y conduje lentamente fuera del portón,
como todos los días, pero en lugar de ir directo al mercado que quedaba a varios kilómetros, conduje solo hasta la entrada del callejón. Busqué un rincón oculto detrás del espeso seto de bugambillas de la casa vecina y apagué el motor. Me quedé dentro del coche, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras. En la pantalla apareció el pasillo vacío. Mi corazón latía con fuerza dentro del pecho. Pasó 1 minuto, luego 2, luego 5. Empecé a impacientarme. ¿Y si me había equivocado? Justo en ese momento, la puerta del cuarto de Javier se abrió lentamente. El muchacho salió aún con el pijama arrugado. Se veía más dudoso y atormentado que nunca. Caminó hasta la puerta de la habitación de Carmen, pero esta vez no tocó. Solo se quedó ahí, con los brazos colgando, respirando hondo como si reuniera valor para algo terrible. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Carmen ya lo estaba esperando, con los brazos cruzados. Tal vez, al creer que yo había salido y que no había nadie más en casa, no sintieron la necesidad de esconderse más en la habitación. Hablaron ahí mismo, en el pasillo. A través de la pantalla, vi cómo Javier, temblando, le tendía un sobre marrón, grueso. Carmen no lo tomó enseguida. Alzó una ceja, miró el sobre y luego a Javier, con una expresión de desprecio absoluto. Tras un momento de silencio, le arrancó el sobre de las manos con brusquedad. No entró a la habitación. Ahí mismo, rompió la solapa y sacó un fajo de billetes. Pasó los dedos por encima, apenas hojeándolos, como si fueran basura sin valor. Luego, en un gesto humillante, lanzó el sobre vacío sobre el pequeño mueble del pasillo. Algunos billetes se deslizaron y cayeron al suelo. Su voz resonó a través del altavoz de mi teléfono, fría y monótona, sin emoción alguna. «Esto no es suficiente, tú sabes bien lo que quiero». Javier no respondió. Mantuvo la cabeza gacha, mirando el suelo donde estaban los billetes dispersos. Vi cómo le temblaban los hombros. Poco a poco se agachó. Recogió los billetes uno por uno con las manos temblorosas, los alisó con cuidado y los volvió a meter en el sobre. No levantó la cabeza, solo asintió con dolor y se dio la vuelta, caminando hacia su habitación como una sombra. Apagué la pantalla del teléfono, con las manos tan temblorosas que casi se me cae. Una sensación de alivio extraña me recorrió. Mi hijo no me estaba siendo infiel, pero enseguida un miedo mucho más grande me invadió el pecho. Oprimiéndolo hasta dejarme sin aire, Javier estaba siendo extorsionado por su propia cuñada, justo ahí, en nuestra casa. Me quedé inmóvil dentro del coche, mirando fijamente mi hogar. Una ola de furia me recorrió el cuerpo. Quería entrar en ese momento, abofetear a Carmen y sacar a mi hijo de ahí, pero sabía que no podía hacerlo. Aquella prueba era demasiado ambigua. Ella podría negar fácilmente todo, decir que era dinero del hogar o que Javier le devolvía un préstamo. Necesitaba saber el motivo. Necesitaba saber qué secreto tenía Carmen sobre Javier. Ese secreto capaz de convertir a mi hijo, antes alegre, en un ser vacío. Desde ese día, el teléfono se volvió inseparable de mí. Impotente, vi cómo Javier se hundía más y más. Mi hijo se estaba consumiendo ante mis ojos. Apenas probaba bocado en las comidas, solo movía el arroz con los palillos y los dejaba caer, con la mirada perdida en la nada. Evitaba los ojos de todos. La preocupación era evidente en el rostro de Sofía. A pesar de estar en los primeros meses de embarazo y sentirse cansada, trataba de cuidar de su esposo. Una tarde, mientras yo limpiaba verduras en la cocina, ella entró y cerró la puerta suavemente. Tenía los ojos rojos e hinchados. «Mamá», dijo con la voz temblorosa. «Ya no sé qué le pasa a Javier. Casi no duerme. Cada noche tiene pesadillas. Se despierta gritando un nombre. No lo entiendo bien, pero su voz suena llena de miedo, como si estuviera suplicando algo. Cuando le pregunto, se enoja y me dice que es por el trabajo». La abracé con fuerza, con el corazón hecho un nudo. Quería gritarle la verdad, decirle que su esposo estaba siendo atormentado por un demonio, pero no podía. Solo me quedaba el papel de una suegra preocupada e impotente, consolando a su nuera y prometiendo que hablaría con Javier. Las cosas empeoraron. Carmen ya no se conformaba con sacarle dinero. Empezó a humillar a Javier con cosas pequeñas.
A través de las cámaras la vi accidentalmente derramar un vaso de jugo de naranja en medio del pasillo, y con una voz tan dulce que daba escalofríos, llamar a Javier para que lo limpiara, aunque Sofía estaba justo allí. Otra vez, cuando solo estaban ellos dos en el pasillo, vi horrorizada cómo ella le extendía sus tacones y lo obligaba a arrodillarse para lustrarlos justo frente a la puerta del cuarto. Mi hijo, el mismo al que siempre enseñé a vivir con la cabeza en alto, ahora se arrodillaba ante su cuñada, soportando en silencio la humillación. Y entonces, una noche, la verdadera tragedia llegó. Era casi medianoche, todos dormían. Yo no lograba conciliar el sueño, una inquietud me carcomía por dentro. Tomé el teléfono, un hábito enfermizo. Al revisar las cámaras, vi que la luz de la cocina seguía encendida. Sentí un presentimiento terrible y cambié de cámara. Mi corazón se detuvo. Carmen y Javier estaban allí. Mi hijo estaba apoyado contra la encimera, de espaldas a la puerta. Parecía a punto de desplomarse. Todo su peso recaía en sus brazos, que se aferraban al mármol. Rápido conecté los audífonos al teléfono. Escuché su voz débil, desesperada. Ya no tengo ni un centavo, Carmen. Te he dado todo, todos mis ahorros. Carmen soltó una carcajada, una risa seca, escalofriante, sin un gramo de alegría, solo crueldad. ¿Dinero? ¿Crees que solo quiero dinero? El dinero fue solo el comienzo, Javier. Se acercó lentamente a él, con el andar felino de quien juega con su presa. Su voz bajó a un susurro, pero el micrófono captó cada palabra venenosa. Pronto será mi cumpleaños. Quiero un regalo más grande, mucho más significativo. Se detuvo justo detrás de Javier, su aliento rozándole la nuca. Tu madre adora ese vino tinto que guarda en la vitrina, ¿no? ¿Y Manuel? Él ama esa sopa de pollo con hongos que prepara la anciana. El regalo que quiero es su desaparición. Solo un poco de este polvo. Vi en la pantalla cómo mostraba una pequeña bolsa de plástico con un polvo blanco que brillaba bajo la luz. En la copa de vino de ella y en el tazón de sopa de Manuel todo terminará. Javier giró bruscamente, retrocediendo, negando con la cabeza una y otra vez. Su rostro estaba deformado por el miedo. No, no, estás loca. Eres un demonio. No puedo hacer eso. Son mi madre y mi hermano. Su pánico parecía divertir aún más a Carmen. Ella lo agarró del cuello de la camisa, usando una fuerza que nadie hubiera imaginado, y lo acercó tanto que sus rostros casi se tocaron. Entonces escucha bien, cobarde, le escupió con rabia. Cuando esa vieja muera, la herencia se dividirá entre tú y Manuel. Si Manuel muere también, todo será tuyo. Una fortuna enorme. Solo tienes que transferirme tu parte y desapareceré de tu vida, como si nunca hubiera existido. Si no, le contaré todo a tu esposa embarazada. Javier se quedó paralizado, el cuerpo rígido como si lo hubiera alcanzado un rayo. Carmen continuó, con una voz fría y afilada como un cuchillo. ¿Cómo crees que reaccionará Sofía cuando se entere? ¿Quieres que tu hijo, el que está por nacer, sepa qué clase de hombre es su padre? ¿De verdad quieres repetir la tragedia otra vez, Javier? La última frase fue un golpe mortal. Toda resistencia en mi hijo pareció evaporarse. Dejó caer los brazos, temblando como una hoja. Sus ojos miraban a Carmen, sin ira, solo con un vacío absoluto, una rendición total. Yo estaba sentada en la cama, envuelta en la oscuridad espesa del dormitorio. El teléfono cayó sobre el colchón. Me tapé la boca con ambas manos para contener un grito que me quemaba la garganta. Mi cuerpo temblaba entero, no de frío, sino de puro terror. Cuando el temblor cesó, me invadió una calma helada. La sangre dejó de hervirme en las venas, se volvió hielo. El miedo dio paso a una determinación de hierro. Sabía lo que debía hacer. Ya no podía confiar en la débil resistencia de Javier. Tenía que acabar con esta pesadilla con mis propias manos, antes de que nos destruyera a todos. Los días siguientes los viví como una actriz consumada, usando la máscara de una madre amable y tranquila, mientras el corazón me latía con fuerza bajo la amenaza constante. Seguía levantándome temprano a cocinar, limpiando la casa, sonriendo a mis hijos cada mañana, pero mis ojos ahora eran filosos, escudriñaban cada gesto, cada palabra. Toda la atención en la casa giraba en torno al cumpleaños de Carmen. Sofía, mi nuera menor,
Ingenua y entusiasta, insistió en preparar ella misma un gran pastel. «Voy a hacer uno de fresa, el que más te gusta, ¿verdad, Carmen?», decía feliz Manuel. Por su parte, hablaba emocionado de la lista de invitados y quería invitar a algunos amigos cercanos de su esposa. Carmen aceptó todo con una sonrisa radiante, perfecta. Pero para mí, esa sonrisa era aterradora, la sonrisa de la muerte contando los segundos. A través de la pantalla del teléfono, seguía vigilando cada movimiento del demonio. Vi cómo Carmen interceptaba a Javier en el rincón oscuro de la escalera. Le metió en la mano un pequeño frasco de vidrio sin etiqueta, lleno de un polvo blanco fino que ya había visto antes, aquella noche infernal en la cocina. «Tómalo», murmuró ella, con una voz helada. «Encuentra la forma de ponerlo en el frasco de azúcar de la cocina primero. Así será más fácil para ti actuar después, sin levantar sospechas». Javier tomó el frasco con las manos temblando tanto que temí que lo dejara caer al suelo. En ese instante, lo miraba como si contemplara su propia sentencia de muerte. Una tarde, cuando Manuel y la pareja de Javier aún no habían regresado del trabajo, solo estábamos Carmen y yo en casa. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando oí unos pasos suaves detrás de mí. Carmen entró, se sirvió un vaso de agua fría y se apoyó contra la encimera, observándome con una mezcla de curiosidad y desafío. «Mamá», dijo con voz dulce como la miel, «en mi cumpleaños este año, usted tiene que brindar conmigo». Escuché a Manuel decir que tiene una botella de vino muy especial, ese tinto añejo que papá le dejó en la vitrina. Mis manos se detuvieron un instante mientras cortaba cebolla. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, como si una corriente de aire venenoso me hubiera atravesado. Pero me obligué a mantener la calma. Giré hacia ella y le sonreí, con la sonrisa más natural que pude fingir. «Por supuesto, hija. Esa es una botella de vino que tu suegro apreciaba mucho. La he guardado para una ocasión especial. Y el cumpleaños de mi nuera mayor es una ocasión más que perfecta». «Gracias, mamá», respondió ella con una sonrisa, y en sus ojos brilló un destello de satisfacción cruel antes de darse la vuelta y marcharse. La observé alejarse, apreté con fuerza el cuchillo entre mis dedos y me hice una promesa en silencio. «Nunca lograrás tu objetivo». La noche anterior al cumpleaños casi no pegué los ojos. Acostada en la cama, miraba fijamente la pantalla del teléfono, el corazón encogido por la angustia. Cerca de las 2 de la madrugada, la cámara captó a Javier bajando sigilosamente a la cocina. Se acercó al frasco de azúcar. Con las manos temblorosas sacó el pequeño frasco que Carmen le había dado. Se quedó ahí, inmóvil durante un largo rato, luchando entre la conciencia y el miedo. Contuve el aliento, rezando en silencio. «No lo hagas, hijo, por favor, no lo hagas». Y entonces, como si un milagro hubiera ocurrido, Javier volvió a cerrar el frasco del veneno. No vertió el polvo en el azúcar, solo lo miró por un largo momento, soltó un suspiro lleno de dolor y volvió a guardar el pequeño frasco en el bolsillo del pantalón antes de regresar a su habitación. Una débil pero cálida chispa de esperanza se encendió dentro de mí. La conciencia de mi hijo aún no había sido completamente vencida. Todavía era mi dulce y bondadoso Javier. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció cruelmente con el amanecer. A la mañana siguiente, el día de la fatídica fiesta, vi a Carmen interceptar a Javier justo en el pasillo cuando él salía de su habitación. No dijo mucho, pero su rostro estaba tenso, lleno de furia al darse cuenta de que Javier no había obedecido. Fría como el hielo, le mostró su teléfono. No alcancé a ver qué había en la pantalla, pero la reacción de Javier lo dijo todo. Su rostro palideció al instante, como si la sangre se le hubiera drenado por completo. Su cuerpo empezó a temblar, las piernas le fallaban. Miró aquella imagen con un terror absoluto. Entonces escuché claramente la voz cruel de Carmen a través del micrófono de la cámara, clavándose en mi corazón como cuchilladas. «No pongas a prueba mi paciencia otra vez, Javier. Tienes que decidir ahora mismo, o la vida de esa vieja y del idiota de tu hermano, o la tranquilidad de tu pequeña familia». Luego su voz cambió, tornándose sarcástica, enferma, como si estuviera otorgando un regalo divino.
El mejor regalo de cumpleaños para mí, lo que más deseo, es ver a esas 2 personas desplomarse, morir aquí mismo, en esta casa, durante mi fiesta, y que el autor de ese milagro seas tú, mi querido cuñado. ¿No es poético? Dicho eso, le metió con brusquedad el pequeño frasco de vidrio en la mano y se la apretó con fuerza. Esta vez, al ver los ojos de mi hijo llenos de desesperación y rendición, supe que no tenía escapatoria. Estaba acorralado, sin salida alguna. En ese momento comprendí que ya tenía todo lo necesario. No solo palabras amenazantes, sino pruebas reales, objetos concretos que demostraban el plan de asesinato. Había llegado la hora de actuar, de levantarme y proteger a mi familia. La cena de esa noche sería el acto final de esta pesadilla. Cerré con llave la puerta de mi habitación, sintiéndome un poco más segura en mi propio espacio. Saqué de debajo de la cama el viejo baúl. Tomé la laptop desgastada de mi difunto esposo. La máquina funciona con lentitud, pero para mí en este momento es el único arma que tengo. Inserto el USB en el ordenador. Mi mano no tiembla ni un poco. Cada video, cada archivo de audio, los arrastro a la carpeta de manera ordenada y meticulosa. El clip donde Javier entrega el dinero, la conversación aterradora en la cocina, la escena en la que Carmen humilla a mi hijo en el pasillo y, por último, el video más contundente de esta mañana. Carmen amenazando a Javier con una foto y obligándolo a aceptar el frasco con veneno. Llamé a la carpeta con letras mayúsculas. Cumpleaños final. Cada tecla que presiono es como un golpe de martillo sobre el ataúd que enterrará sus crímenes. Cuando termino la copia de seguridad, me pongo un abrigo decente, guardo el USB en el bolsillo interior y lo presiono contra mi pecho como si fuera un amuleto bajo las escaleras. Sofía está ocupada decorando la sala con cintas de colores. Al verme, sonríe. «Mamá, ¿le gusta cómo está quedando? Quiero que Carmen se lleve una sorpresa». Siento que el corazón se me parte, pero logro forzar una sonrisa. «Está hermoso, hija. Voy a salir un momento. Últimamente mi presión no anda bien. Me siento un poco mareada. Voy a la farmacia a comprar algo». «Déjeme llevarla, mamá», dice Sofía, dejando lo que hacía. «No, quédate aquí, cariño», respondo con prisa. «La farmacia está cerca, no tardaré. Quédate al pendiente de la cocina, ¿sí?» Conduzco fuera de casa, mis manos aferradas al volante. En lugar de girar hacia la farmacia, sigo directo hacia la comisaría local. El edificio gris y severo se alza imponente frente a mí. Nunca pensé que un día pondría un pie allí. El oficial de guardia es un hombre joven. Me mira, una anciana con gesto serio, con cierta sorpresa y curiosidad. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Tomo aire, mi voz firme. «Quiero denunciar un crimen, oficial. Un crimen muy grave. Un intento de asesinato». Su expresión cambia al instante. Me invita a pasar a una pequeña oficina privada. Otro agente, de mayor edad, que parece ser su superior, entra poco después. «Siéntese, por favor», me dice el mayor. «¿Podría explicarnos con detalle lo que sucede?» Al principio mi voz tiembla un poco. Oficiales, mi nuera, la señora Carmen Hernández, está planeando asesinarme a mí y a mi hijo mayor. Y está obligando a mi hijo menor, Javier, a ser el ejecutor. Veo la duda reflejarse en sus ojos. Se miran entre ellos, ese tipo de mirada silenciosa que uno aprende a interpretar con los años. Probablemente piensan que soy una vieja confundida, exagerando problemas familiares. El joven incluso suspira con discreción. Sé que mis palabras no bastan. No discuto, no insisto. Solo saco el USB de mi abrigo y lo coloco sobre la mesa con decisión. «Por favor, revisen lo que hay aquí», digo con una calma extraña. El plan se llevará a cabo esta noche, durante su fiesta de cumpleaños, en mi casa. El oficial mayor me observa unos segundos, toma el USB y lo conecta al ordenador. Se pone los auriculares. Su rostro, al principio indiferente, se vuelve poco a poco más serio. Frunce el ceño. Luego abre los ojos. Asombrado llama a su compañero y le indica que escuche también. El silencio llena la sala. Solo se escuchan los clics del ratón y los sonidos escalofriantes que salen de los audífonos.
audibles solo para ellos. Yo espero en silencio, paciente. Veo al joven apretar el puño, los nudillos blancos de tensión. No puede creer lo que ve y oye. Cuando termina el último video, ese en el que Carmen amenaza a Javier con la foto y le mete el frasco en la mano, el oficial mayor se quita los auriculares. Él me miró con una expresión completamente distinta, una mirada llena de respeto y urgencia. Señora García, le pedimos disculpas por haber dudado de usted. Este es un caso sumamente grave. Actuaremos de inmediato. El ambiente en la sala se volvió tenso. Comenzaron a organizar el operativo enseguida. Me preguntaron con detalle sobre el plano de la casa, la entrada, el patio trasero y la ubicación de los dormitorios. Preguntaron también por la cantidad de invitados y la hora en que empezaría la fiesta. Después de una breve discusión, el jefe de policía tomó una decisión. Enviaremos oficiales de civil, haciéndose pasar por invitados que llegan tarde para mezclarse entre la gente. Otro equipo se quedará afuera, listo para intervenir. Me miró directamente a los ojos, con un tono firme. Necesitamos que coopere, señora, debe actuar como si nada estuviera pasando. Deje que la fiesta siga con normalidad. Tenemos que atraparlos en el momento exacto del delito. Esa será una prueba irrefutable ante el tribunal. También me entregó un pequeño teléfono ya conectado. En esta carpeta están todos los videos de evidencia. Busque la manera de conectarlo al televisor de su sala. Esté lista. Cuando demos la señal, ponga los videos para que todos los vean. Asentí, con el corazón latiendo desbocado entre el miedo y una determinación que nunca había sentido. Ya no era una anciana débil, era una guerrera defendiendo a su familia. Cuando cayó la tarde, el patio de mi casa se iluminó. Las luces amarillas y cálidas colgaban entre las ramas de los árboles, mezcladas con los tonos rosados y violetas de las bugambilias, creando un escenario casi mágico. El aroma del asado se expandía por el aire, combinado con la música latina que sonaba con fuerza. Los invitados, en su mayoría amigos de Carmen y Manuel, ya estaban todos allí. Las risas y los brindis resonaban por todos lados. Carmen era el centro de atención, la reina de la noche. Llevaba un vestido rojo intenso que se ajustaba perfectamente a su figura, un rojo brillante como la sangre. Su maquillaje impecable resaltaba aún más su belleza altiva, aunque también revelaba algo de malicia. Caminaba entre los invitados, recibiendo regalos y felicitaciones con una sonrisa segura, radiante. Manuel, mi pobre hijo, estaba justo a su lado, con una copa en la mano y los ojos llenos de orgullo y adoración por su hermosa esposa. No tenía idea de que estaba al lado de una serpiente venenosa. Yo elegí sentarme en la mesa grande del centro, desde donde podía observar todo el patio. Sofía se sentó a mi lado, charlando animadamente con una amiga sobre su embarazo. Intentaba sonreír y saludar a los invitados que se acercaban, pero mis manos, ocultas bajo la mesa, estaban empapadas de sudor frío. Cada sonrisa, cada palabra, era parte de una actuación. Javier estaba frente a mí, junto a Manuel. Durante toda la fiesta no probó bocado. Su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Solo sostenía un vaso de agua entre las manos, con los ojos fijos en cada movimiento de Carmen, como un animal acorralado esperando el golpe final del cazador. De vez en cuando, Carmen lo miraba de reojo, con una mirada afilada como una cuchilla, una amenaza silenciosa. Tal como lo habíamos planeado, noté la llegada de algunos invitados que no conocía. Eran hombres bien vestidos, de civil, indistinguibles de los demás. Saludaron a Manuel con naturalidad y se dispersaron entre la multitud, ocupando sus posiciones estratégicas. Mi corazón se aceleró. La trampa estaba tendida, y entonces llegó el momento culminante de la noche. Carmen trajo el pastel de fresas que Sofía había preparado con sus propias manos. Las velas encendidas iluminaban su rostro hermoso, resplandeciente. Todos cantaban «Feliz cumpleaños» entre aplausos y risas. Después de soplar las velas y cortar el pastel, Carmen hizo una señal a Manuel. Mi hijo entró a la casa con una sonrisa y al poco rato volvió con una botella de vino tinto fino que había pertenecido a mi difunto esposo. Carmen tomó la botella y la levantó en alto. «Gracias a todos por venir a celebrar conmigo este día tan especial», dijo con una voz clara y melodiosa que resonó por todo el patio,
Hoy quiero invitar especialmente a mi querida suegra, una mujer a quien respeto y admiro profundamente, y a su hijo mayor, mi amado esposo Manuel, a brindar conmigo con este vino. Gracias por darme una familia tan cálida. Sus palabras eran tan dulces y falsas que me dieron náuseas, pero todos, excepto Javier y yo, la aplaudieron con entusiasmo. Ella tomó 3 copas de cristal. Con una sonrisa encantadora, sirvió el vino ella misma. La primera copa me la entregó con solemnidad. La segunda la colocó frente a Manuel. La última era para ella. Mientras vertía el vino, la observé con atención. Noté que su pulgar, pintado con esmalte rojo intenso, rozó levemente el borde de las copas de Manuel y la mía. Un gesto tan discreto, casi invisible, que cualquiera podría haber pasado por alto. Yo sabía que en ese borde ya había untado el polvo blanco mortal. Manuel tomó su copa alegremente, sin sospechar nada. ¡Feliz cumpleaños, Carmen! Mi corazón se encogió de angustia. Miré a Javier. Su rostro estaba pálido como una hoja, y el sudor empapaba el cuello de su camisa. Observaba fijamente la copa en la mano de su hermano, luego levantó la vista hacia Carmen con una mirada desesperada, suplicante, muda. Carmen solo sonrió con desprecio y levantó su copa, indicándonos que hiciéramos lo mismo. Justo cuando Manuel estaba por llevar el vino a los labios, respiré hondo, reuniendo toda mi fuerza para ponerme de pie y gritar: ¡Detente! Pero no tuve que hacerlo. La puerta principal de madera maciza se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. Oficiales de policía, vestidos con uniformes azul oscuro y armas en mano, irrumpieron como una tormenta. Al mismo tiempo, los invitados desconocidos también actuaron con rapidez, sacaron sus armas y aseguraron las salidas. La música se detuvo. Las risas se apagaron. La fiesta entera quedó congelada en un silencio de asombro y terror. El jefe de policía, el mismo hombre que había visto por la mañana, avanzó directamente hacia nuestra mesa, con la mirada dura fija en Carmen. Le mostró la orden de arresto frente al rostro y con voz firme que resonó por todo el patio, anunció: «Señora Carmen Hernández, queda arrestada por intento de homicidio y extorsión». La copa en la mano de Manuel cayó al suelo y se hizo añicos. El vino rojo se derramó, burbujeando, pareciendo un charco de sangre fresca. El mundo de mi hijo se quebró junto con ese sonido. El silencio mortal duró apenas un segundo antes de estallar en un murmullo caótico de susurros y exclamaciones. Los invitados, que minutos antes reían felices, ahora retrocedían, mirándonos como si presenciaran una escena de terror real. Carmen fue la primera en romper el estupor. No mostró miedo alguno. En cambio, soltó una carcajada estridente, loca y cortante, que heló la sangre de todos. Su risa resonó en el aire, como cristales rompiéndose. ¿Asesinato? ¿Extorsión? Levantó el mentón y miró al jefe de policía con desafío. ¿Están locos? Este es mi cumpleaños. Están entrando a mi casa sin permiso, violando mi propiedad privada. «Lárguense de aquí ahora mismo», gritó. Intentando zafarse del oficial que la sujetaba, Manuel, mi hijo, seguía inmóvil junto al charco de vino rojo. Balbuceó, con la voz temblorosa por la confusión, mirando al policía. Señor oficial, debe haber algún error, ¿verdad? Mi esposa, ella no puede haber hecho algo así». El jefe de policía no se dignó a responderle a Manuel. Su mirada seguía fría, clavada en Carmen. Solo levantó la barbilla, dándole una señal a otro oficial que estaba cerca de la puerta del salón. «Enciéndelo». De inmediato, la pantalla grande del televisor que solíamos usar para ver fotos familiares se encendió, atrayendo todas las miradas. La luz azulada y helada de la pantalla iluminó el patio, que ya se hundía en la oscuridad. Antes, mientras todos estaban ocupados afuera, yo me había escabullido en la sala y había conectado el USB con todas las pruebas al televisor, siguiendo el plan al pie de la letra. Y entonces, el infierno apareció ante los ojos de todos. El primer video mostraba a Javier temblando, mientras le entregaba un sobre con dinero a Carmen en el pasillo. Aunque no había sonido, el gesto de desprecio de Carmen al arrojar el sobre al suelo lo decía todo. Luego vino la conversación escalofriante en la cocina, pasada la medianoche.
La imagen estaba oscura, pero el sonido era nítido. La voz de Carmen se escuchaba, venenosa y cortante, dándole la orden a Javier de envenenarme a mí y a Manuel. El regalo que quiero es su desaparición. El rostro de todos los invitados cambió de color. Escuché los jadeos de horror a mi alrededor. Sofía se tapó la boca con las dos manos, con los ojos abiertos de par en par, sin poder creer lo que veía. Mientras las lágrimas comenzaban a correrle por las mejillas, Manuel se tambaleó. Tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no caer. Miraba fijamente a su esposa sonriente en la pantalla y luego a la verdadera Carmen, que ya estaba siendo sujetada por los policías. Su cara era un torbellino de confusión, dolor absoluto y repulsión. El amor y el orgullo que sentía por esa mujer se desmoronaron en cuestión de minutos, hechos polvo. El último video, el golpe final, era la escena de esa misma mañana. Carmen amenazando a Javier con una foto, poniéndole un frasco de veneno en la mano y diciéndole que el mejor regalo de cumpleaños sería vernos a mí y a Manuel desplomarnos. Cuando el video terminó, la pantalla se volvió negra. El silencio era abrumador. Solo se oía el viento entre las hojas y los sollozos ahogados de Sofía. La sonrisa en el rostro de Carmen había desaparecido hacía rato. Su cara hermosa ahora estaba contraída por la rabia y el odio. Parecía una máscara demoníaca. Ya no negaba nada, ya no actuaba. Todas sus máscaras se habían caído. «Todo fue por su culpa, por ese maldito», gritó de pronto, con una voz chillona cargada de furia, señalando directamente a Javier, que tenía la cabeza gacha y el cuerpo temblando como una hoja al viento. «Es un cobarde, mató a mi hermana y ahora quiere arruinarme a mí». Un policía se acercó y sacó las esposas. Al verlo, Carmen empezó a forcejear con violencia. Como un animal herido, lanzaba insultos y maldiciones a Javier sin parar, con palabras vulgares y venenosas. Cuando los dos agentes la arrastraban hacia la puerta, en su último arrebato de locura, gritó una frase que nos dejó helados a todos, sobre todo a mí y a Sofía. Una frase que revelaba un secreto aún más oscuro que el intento de asesinato. «Javier, maldito seas, deberías haberte muerto con Valentina». El nombre Valentina resonó como una maldición, flotando en el aire pesado de aquella fiesta destruida. La puerta se cerró de golpe tras Carmen y los policías, llevándose la pesadilla con ellos. La fiesta había terminado, pero yo sabía que la historia no lo había hecho. Me giré hacia Javier. Seguía ahí, inmóvil, con las manos apretadas en puños tan tensos que los nudillos se le habían puesto blancos. No lloraba, no hablaba, solo miraba al vacío. Después de que la puerta se cerró y Carmen desapareció, los invitados restantes se marcharon en silencio, sin decir palabra. Ninguna despedida. Solo se fueron, dejando atrás un caos absoluto. Mi casa, que hacía apenas unas horas estaba llena de risas, ahora se sentía silenciosa y pesada hasta dar miedo. Manuel se dejó caer en una silla, con la cara entre las manos. Su espalda ancha temblaba, pero no lloraba. Solo permanecía inmóvil, como una estatua de piedra herida. Sofía, a pesar de estar embarazada y completamente en shock por todo lo ocurrido, se acercó con suavidad a su esposo. No dijo nada, solo le puso una mano en el hombro, un gesto pequeño, pero lleno de ternura. Yo recogí algunas cosas al azar, solo para mantener las manos ocupadas y olvidar un poco esa atmósfera sofocante. Luego preparé una tetera de manzanilla caliente, esperando que el aroma suave pudiera calmar un poco las almas agitadas. Javier seguía sentado en el mismo lugar, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie, como si todos los pecados del mundo pesaran sobre sus hombros. Pasaron varios días en un ambiente tan tenso que costaba respirar. Manuel se mudó al cuarto de invitados, evitando a todos, especialmente a Javier. Se encerró en su dolor, en la herida de la traición. El caso de Carmen fue llevado rápidamente a juicio. Con las pruebas irrefutables del USB, fue condenada a varios años de prisión por intento de homicidio y extorsión, no apeló, simplemente aceptó la sentencia en silencio. La noche después de la última audiencia, nos sentamos todos en la sala. Nadie encendió la televisión, nadie dijo una palabra.
Solo la luz amarilla proyectaba nuestras sombras mudas sobre la pared. Era hora de enfrentar la verdad, de hablar del nombre Valentina, que aún flotaba como un fantasma en esa casa. Fui yo quien rompió el silencio. Miré directamente a Javier, con voz suave pero firme. Javier, nos debes una explicación. ¿Quién es Valentina? Javier se sobresaltó, como si ese nombre fuera una aguja clavándosele en el corazón. Levantó la cabeza y por primera vez en días me miró a los ojos. Los tenía enrojecidos, llenos de dolor, arrepentimiento y un cansancio infinito. No habló de inmediato. Con manos temblorosas sacó un viejo teléfono del bolsillo, buscó algo por un momento y luego giró la pantalla hacia nosotros. Era una foto desteñida, en la que aparecía él con una chica joven sonriendo en la playa. La chica tenía un rostro luminoso, inocente, y se parecía a Carmen como 2 gotas de agua. Ella es Valentina Hernández, comenzó Javier con la voz ronca y quebrada. Ella era mi exnovia. La casa quedó en silencio. Manuel levantó la vista, mirando fijamente la foto. Sofía contuvo la respiración. Javier tomó aire, como si necesitara reunir valor para desenterrar un pasado que había tratado de enterrar. Contó su historia de amor de universidad, los días felices, el momento en que Valentina le dijo, con timidez, que estaba embarazada, y cómo él se sintió el hombre más feliz del mundo. Confesó que en ese instante había llamado a casa para contarme lleno de emoción que pronto se casaría, aunque sin revelar aún el nombre de la chica porque quería sorprendernos. Su voz se quebró, atrapada entre sollozos. Relató aquella tarde fatídica, el accidente de coche de regreso de una revisión médica. Valentina solo sufrió heridas leves, pero el impacto les arrebató al pequeño ser que apenas comenzaba a formarse. Después de eso, Valentina cayó en una depresión profunda. No hablaba, no sonreía, solo se quedaba sentada en la oscuridad. Él intentó estar a su lado, buscó todas las formas posibles de ayudarla a salir de ese abismo, pero su dolor era demasiado grande, como un océano que los ahogaba a ambos. Una tarde, al volver del trabajo, la encontró sin vida en su apartamento. Entré en pánico, sollozaba Javier, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Ya había contado lo de la boda, tenía miedo de preocuparlos. No quería que supieran de la tragedia. Fui un cobarde. Él continuó contando que Sofía, la compañera amable que lo había amado en silencio desde hacía mucho tiempo, siempre estuvo a su lado, consolándolo en los momentos más oscuros, en un instante de debilidad, en un intento desesperado por escapar de la realidad, por llenar el vacío aterrador que sentía dentro. Le propuso matrimonio a Sofía. La usó como una pantalla, una excusa para ocultar su pasado doloroso. Sé que he sido terrible con Sofía. Javier volteó a mirar a su esposa, con lágrimas en los ojos. Pero durante el tiempo que estuve contigo, de verdad te amé. Tu amor me sanó. Pensé que podía enterrar el pasado para siempre, que podía empezar de nuevo. Hasta el día en que conoció a Carmen, en la boda de su hermano. En el momento en que vio a Carmen, realmente pensó que era Valentina, que ella seguía viva, que el destino le había dado una segunda oportunidad. Pero entonces, Carmen se le acercó por su cuenta, se presentó como la hermana gemela de Valentina. Dijo que había encontrado el diario de su hermana y culpó a Javier de todo, convencida de que su indiferencia y su cobardía habían llevado a Valentina a la muerte, y así comenzó el infierno. Al principio fue el dinero. Cuando Sofía le contó que estaba embarazada, el miedo a que la tragedia se repitiera y la culpa que sentía por Valentina hicieron que Javier quedara completamente bajo el control de Carmen, convertido en un títere en sus manos. La historia terminó con el llanto ahogado y desgarrador de Javier en aquella habitación silenciosa. Se arrodilló lentamente frente a Sofía, frente a la esposa a la que había engañado. «Perdóname, Sofía, te lo ruego, perdona mi cobardía». Sofía se levantó, temblando. Había empezado a llorar sin darse cuenta. Miró a Javier, arrodillado a sus pies, con una mirada compleja. Había dolor, había rabia, pero sobre todo, había amor y una compasión infinita. Después de un silencio que parecía eterno, se inclinó y abrazó el cuerpo tembloroso de su esposo.
Dejemos que todo termine aquí, Javier, susurró, con la voz ronca por el llanto. El pasado ya quedó atrás. Ahora tenemos a nuestro bebé. Empecemos de nuevo, ¿sí? Suspiré aliviada, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Manuel se levantó entonces y dio unos pasos hasta llegar a su hermano, posando una mano en su hombro. No dijo nada, pero en ese gesto se sintió todo: el perdón, la comprensión de un hermano mayor. Meses después, nuestra casa comenzó poco a poco a recuperar la calma. No era la misma paz alegre y bulliciosa de antes, sino una diferente, más profunda, más silenciosa y también más real. Habíamos pasado juntos por la tormenta y ahora cada uno aprendía a valorar esos momentos de quietud. Manuel terminó rápidamente los trámites del divorcio. El golpe de la traición por parte de la mujer que más había amado lo transformó por completo. Se volvió callado, reservado y se refugió en el trabajo como forma de escapar. El nombre Carmen nunca volvió a mencionarse, como si aquella mujer hubiera sido solo una pesadilla que se desvaneció al amanecer. Sé que la cicatriz en el corazón de mi hijo será profunda y quedará para siempre. No puedo hacer otra cosa más que acompañarlo, cocinarle sus platos favoritos, escucharlo en silencio cuando quiere hablar y rezar en secreto para que el tiempo, el mejor de los remedios, poco a poco lo sane. En cambio, la relación entre Javier y Sofía, después de enfrentar la verdad más cruel, se volvió aún más fuerte y, unida a aquella tormenta, derrumbó el muro de mentiras entre ellos, permitiéndoles ver las heridas y el amor verdadero del otro. Javier dejó su antiguo trabajo y buscó uno con menos presión, para pasar más tiempo con su familia. Lo que más me tranquiliza es saber que él mismo decidió comenzar terapia psicológica. Poco a poco vi cómo mi hijo volvía a sonreír, una sonrisa que ya no era forzada ni cargada por el peso del pasado. Había aprendido a enfrentarse y a perdonarse a sí mismo. Y entonces llegó el día en que Sofía dio a luz, como si fuera una señal de un nuevo comienzo. Tuvo un niño hermoso, gordito y sano. Le pusieron de nombre Mario, como su abuelo. El nacimiento de Mario fue como una brisa fresca, limpia, que disipó todo el aire pesado y oscuro que había cubierto la casa durante tanto tiempo. Su llanto tenía un poder misterioso, llenaba todos los vacíos, calmaba todas las heridas. Lo sostuve en mis brazos, sintiendo ese pequeño cuerpo cálido moviéndose. El olor dulce de la leche del bebé me llenó de una paz extraña. Miré por la ventana. El amanecer brillaba después de una larga noche de lluvia. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. Esta casa, que antes estuvo marcada por el odio, el engaño y las lágrimas, ahora se llenaba con los sonidos claros de risas y llantos de un niño. La vida nueva estaba brotando de las propias cenizas. Pero el cambio más grande, el milagro verdadero, vino de Manuel. Al principio parecía distante, incluso evitaba al recién nacido. Tal vez el bebé le recordaba a la familia completa que había perdido, pero el llanto persistente de Mario pareció despertar algo muy profundo dentro de su corazón endurecido. Un día, al pasar frente al cuarto de Javier y Sofía, lo vi parado en silencio junto a la cuna, mirando a Mario dormir. Su mirada ya no estaba vacía, sino llena de curiosidad y ternura. Poco a poco empezó a cargar al bebé. Sus manos, antes endurecidas por el trabajo, las mismas que firmaron contratos millonarios, ahora se movían torpes pero llenas de cuidado al sostener el pequeño cuerpo de Mario. A veces, después del trabajo, traía juguetes o ropita nueva para el bebé. Lo veía reír más seguido. Risas verdaderas, sin fingimiento, especialmente cuando Mario balbuceaba y lo llamaba tío. Una tarde de domingo, con un sol hermoso, toda la familia estábamos en el patio trasero, el mismo lugar donde años atrás ocurrió aquella fiesta terrible, pero ahora no quedaba rastro alguno del miedo. Manuel jugaba con Mario, lo levantaba al aire y lo atrapaba entre carcajadas de ambos. Javier y Sofía estaban sentados juntos en las escaleras, de la mano, sonriendo en silencio mientras observaban a su hijo. Yo me balanceaba despacio en la vieja mecedora de mi esposo, mirando a mis hijos con calma. Sabía que no existía ningún milagro capaz de borrar el pasado por completo. Las heridas seguían ahí, y de vez en cuando dolerían, como las cicatrices cuando cambia el clima.
pero habíamos aprendido a vivir con ellas, no para huir, sino para recordarnos lo que habíamos pasado, el valor del perdón y de la compasión. Había salvado lo que quedaba de mi familia, no con fuerza, sino con el amor de una madre. Y ahora, bajo el sol dorado de la tarde, estábamos reconstruyéndolo todo desde las cenizas, no un castillo perfecto, sino un hogar cálido, más fuerte y más unido que nunca. Al tener a Mario en mis brazos y ver a mis 3 hijos encontrar de nuevo la luz después de tanta oscuridad, comprendí que la lección más grande que la vida me había dado era esta. Una familia solo es verdaderamente fuerte cuando cada uno se atreve a enfrentar la verdad, a hablar de su dolor y a abrir el corazón para perdonar. El silencio, los secretos y el miedo solo nos convierten en presas fáciles de la maldad. Quiero que todos recuerden que no hay ningún secreto que valga más que una familia, y tampoco hay herida que no pueda sanar si tenemos el valor de mirarla de frente. El amor, la fuerza del vínculo y la confianza mutua, esas cosas sencillas, fueron lo que nos salvó, y también pueden salvar a cualquiera que se haya perdido en la tormenta de su propia vida. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.